Entonces yo les decía, retomando, que nosotros estamos divididos, fragmentados en vías, somos seres compuestos, no somos seres simples. Y el pecado lo que ha hecho es que nos ha fracturado, nos ha dividido internamente, de múltiples maneras. Y eso lo comentábamos también en la charla anterior y decíamos que una de las divisiones que, por ejemplo, que nuestra inteligencia y nuestra voluntad están divididas. Muchas veces queremos hacer algo, queremos hacer el bien y no lo hacemos. No hacemos el bien que queremos y hacemos el mal que no queremos. Nos llenamos de proyectos, queremos hacer cosas y no los cumplimos. Tenemos una división entre nuestra inteligencia y nuestra voluntad. Pero también hay una fractura, una división entre esas dos facultades superiores, la inteligencia y la voluntad, y nuestras pasiones. Es decir, nuestros gustos, nuestros deseos, nuestros apetitos, nuestras iras, todo lo que es ese motor que hace que mueva nuestros actos. Y entonces muchas veces reconocemos qué cosa es lo bueno, qué es lo malo, y a pesar de que sabemos eso, escogemos el mal y no escogemos el bien. Y además tenemos una fractura porque creemos que el cuerpo es algo que tenemos y no es parte de nuestro ser. Y muchas veces creemos que lo que amamos son los cuerpos y no nos damos cuenta que lo que se ama es el ser personal. Y entonces de repente no nos gusta nuestro cuerpo porque está envejeciendo, porque se está desgastando. Y entonces nos apenamos, nos desanimamos. Y muchas veces cuando vemos a otras personas, vemos solamente sus cuerpos y los miramos con codicia, con lujuria. Y queremos poseer el cuerpo de otras personas. Y no amamos a las personas, sino solamente los cuerpos. Y cuando yo amo solo cuerpos, yo en realidad cosifico a las personas y me cosifico a mí mismo. Eso es consecuencia del pecado también. Pero además nuestro amor mismo, que tiene esa dimensión eros y esa dimensión ágape de la que nos hablaba el Papa Emérito Benedicto en su primera encíclica, Dios es amor. Nosotros creemos que amar es un mero querer y no me doy cuenta que el querer está centrado en mí mismo y que yo muchas veces quiero las cosas que no tengo y una vez que las tengo, o las personas, pero que una vez que las tengo, ese querer ya desaparece y quiero otra cosa, porque en el fondo yo tengo un vacío que solo puede ser llenado por Dios y es solo el amor de Dios que es infinito el que me puede llenar. Y además esa otra dimensión del amor que nos habla Papa Emérito, que es el ágape, que es el dar. Dar por amor gratuitamente, incondicionalmente, nos parece que es una tontería, porque en el mundo se nos ha envenenado con la idea de que nosotros tenemos que saber sacar ventaja y utilidad de todas las criaturas y de todas las cosas. Y entonces queremos tener y creemos que si tenemos más control y somos más poderosos y vamos a ser más felices. Y por eso esta sociedad capitalista, materialista, de consumo, nos dice mañana y tarde y noche que la felicidad se compra y para eso necesitamos la mayor cantidad de dinero, para comprar la mayor cantidad de bienes y servicios y así vamos a ser felices. Y todas esas cosas nos vuelcan al externo. No nos podemos recoger, entonces no podemos entrar a nuestro interior para encontrarnos con el Dios escondido, con el Dios desconocido, como le decía San Pablo a los atenienses en el Areópago. He visto que ustedes adoran un Dios desconocido, yo les vengo a hablar de ese Dios. Y cuando les empezó a hablar de la resurrección lo dejaron, porque estaban volcados únicamente a las cosas inmanentes, a las cosas de este mundo. Eso somos nosotros también. A pesar de que podemos decir que tenemos fe muchas veces, a pesar de que muchas veces hacemos algo de oración, y por eso es que necesitamos convertirnos todos los días una vez más, porque no acaba,
porque el pecado solamente será derrotado definitivamente cuando acabe la vida. La última batalla de este combate espiritual será el día en que el Señor nos llame. Y ahí el enemigo que no se rinde estará al acecho para arrebatarnos la vida que el Señor nos quiere dar. Y entonces nosotros nos tenemos que preparar para esa lucha y para ese combate. Y como ese combate es espiritual y esa lucha es espiritual, porque la pelea, como nos dice San Pablo, no es contra la carne, no es contra otras criaturas humanas, sino son contra las potestades, contra Satanás y sus huestes. Nosotros necesitamos el don del Espíritu Santo para poder vencer en esa lucha. Y por eso es que el Padre nos promete, como nos señala Jesucristo, que nos va a enviar otro paráclito, otro defensor, porque ya hemos sido redimidos del pecado, pero sin embargo ahora tenemos que alcanzar la victoria. Y el enemigo ya ha sido derrotado por Jesucristo, porque Jesucristo, en su pasión, que es amor gratuito e incondicional, Él ya purificó todas las pasiones desordenadas de las criaturas humanas, pero a nosotros nos falta participar de esa victoria. Y para participar de esa victoria tenemos que realizar un acto libre, y es decirle sí al Señor. Pero el Señor nos advierte también que nosotros muchas veces decimos sí, pero no, porque nuestro sí no es irrevocable y rotundo como el sí de nuestra Madre Santa. Porque nosotros no somos buena tierra, porque nosotros no somos como María, que es buena tierra y da fruto 100 por 1. Nosotros, esa tierra tiene que prepararse, tiene que purificarse, tiene que esas piedras, esos cardos, esa poca tierra, tienen que ser preparadas para que acojan la palabra, que es el Verbo eterno, a Jesucristo, sin entenderlo totalmente. Y de esa manera podremos acoger al Espíritu Santo, que nos explicará la verdad completa. Y a pesar de que nosotros hemos recibido en los sacramentos la vida nueva de hijos de Dios, a pesar de que hemos recibido el don del Espíritu Santo, muchas veces somos seducidos por lo pasajero, por lo temporal, por las criaturas, y entonces abandonamos al Señor. Salimos de su presencia y por esa razón pecamos. Decíamos en alguna de las charlas también que si nosotros nos mantenemos en la presencia del Señor siempre, es decir, si oramos sin cesar, nosotros no vamos a pecar. Nosotros pecamos cuando nosotros apartamos a Dios de nuestra vida, lo sacamos. En realidad no lo podemos hacer porque no tenemos ese poder, pero nos imaginamos que sacamos a Dios de nuestra vida y entonces lo que hacemos, ya sin que nadie nos vea, entonces pecamos. Y yo les decía que es como sacar la presencia de Dios. Dios es hacer lo mismo que yo voy a hacer en este instante. Miren lo que voy a hacer. Ya no me ven. Alguno podría decir, ya no está, se fue, pero yo sí los estoy viendo a ustedes. Claro, yo no soy Dios. Este es un artificio tecnológico para tratar de entender lo que nosotros hacemos cuando dejamos de hacer oración. Cuando nosotros no perseveramos en la oración. Cuando nosotros dejamos de pelear ese buen combate, como dice San Pablo. Entonces nosotros salimos de la presencia del Señor y nos volcamos a las criaturas. Nos volcamos a las cosas creadas y el enemigo nos destroza. Y por eso que no crecemos espiritualmente.
Pero nuestra Madre Santísima, sin pecado concebida, nunca salió de la presencia del Señor, porque en el corazón inmaculado de María había un solo deseo, un solo querer, una sola voluntad, un solo amor, el de Dios. Y todo lo demás estaba ordenado a ese amor. Y por eso ella le puede decir al arcángel cuando entra en su presencia. Luego de que le pregunta, ¿y cómo será eso? Pues no conozco a varón. Y la respuesta que recibe es: la fuerza del Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Y el niño que nacerá será hijo del Altísimo. A María le basta. No sigue preguntando cómo. Y solo con esa respuesta, que no entiende cómo, ella responde inmediatamente: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pero nosotros, envenenados por la mentalidad moderna y contemporánea, por la deformación que hemos recibido en nuestras profesiones, en nuestros estudios técnicos, en nuestros oficios, nosotros muchas veces creemos que tenemos que tener los cómo. Y a veces buscamos fórmulas para que Dios haga nuestra voluntad y no para que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Entonces nuestra oración es una oración no purificada. Es una oración donde nosotros en realidad no logramos escuchar al Señor y lo que queremos es que Él nos escuche a nosotros. Como si es que Él no supiera la enfermedad grave que tenemos, consecuencia del pecado, y entonces nos pasamos echándole discursos al Señor, diciéndole las cosas que necesitamos, y no nos damos cuenta que lo más importante es escucharlo a Él. Pero para escucharlo tengo que estar en silencio, tengo que entrar en lo escondido, en lo secreto, y entonces tengo que hablarle ahí a mi Padre, que conoce y me escuche en lo escondido y en lo secreto. Y para que mi Padre me reconozca como hijo, ha enviado a su Hijo único, el unigénito, que se ha hecho primogénito de muchos hermanos, y ha derramado el Espíritu Santo para que esa imagen y semejanza de Dios nos revista y el Señor nos reconozca y nos haga ingresar a la fiesta. Queridos hermanos, nosotros tenemos que comprender entonces lo que se nos ha enseñado, porque yo lo que le estoy diciendo es simplemente un resumen de lo que el Señor nos ha enseñado. No les estoy diciendo nada que ustedes no conozcan. Pero nosotros no podemos movernos para hacer la voluntad de Dios si es que no hacemos sitio para que el Espíritu Santo nos llene con el amor de Dios. Y nuestras pasiones desordenadas se llenen con la pasión de Jesucristo, porque la pasión de Jesucristo que se manifestó en la cruz es su amor. Y ese es el mandamiento nuevo, que nosotros amemos como Él nos ama. Y ese amor va unido al perdón. Y entonces, si yo ando resentido conmigo mismo, con otras personas, si yo me siento que no tengo lo que deseo, envidio a otras personas, voy a caer en un problema muy grave que me va a impedir acoger al Espíritu Santo. Y es el desánimo. Desánimo significa quitarnos el alma, quitarnos la vida. Y entonces cuando yo me desanimo, cuando yo creo que perseverar en la oración, porque
cansa, porque no tengo los resultados pragmáticos que espero, porque no me doy cuenta que lo estoy buscando con un sentido utilitarista y materialista, y que no amo a Dios sino las cosas que Él me quiere dar, entonces yo me voy a desanimar de hacer oración. Porque yo voy a decir, pido, pido, y no me escucha. Y no me voy a dar cuenta que no sé pedir. Y entonces tengo que descubrir que tengo que aprender a pedir. Que soy como un niño. Necesitamos que nuestra madre nos enseñe a pedir. Hasta que poco a poco nosotros nos demos cuenta que estamos embarrados por el pecado y la ignorancia y que necesitamos ser lavados, limpiados. Por eso la primera etapa de ese camino de conversión que se nos revela en la historia de la salvación y que en María es plenitud, es que nosotros, a diferencia de María, necesitamos primero un camino de purificación, una experiencia purgativa que el Señor quiere que la realicemos en la vida presente. Pero a veces nosotros no queremos. No queremos la purificación y no queremos esa vía purgativa. Y nuestra oración es, ¿sabes qué? Quítame todo lo que me purifica y quítame todo lo que me va a purgar. Y entonces no queremos ninguna contradicción, no queremos tener ninguna contrariedad. Como yo digo frecuentemente, no queremos ni que los mosquitos nos piquen. Y no nos damos cuenta que esas situaciones duras que a veces experimentamos, que no son enviadas por Dios, son medicina para que nosotros podamos crecer en la vida como hijos de Dios. Y entonces, como niños engreídos, decimos una vez y otra vez, muchas veces, quiero, 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 y hacemos nuestra rabieta, y si no nos dan lo que nos quiero, nos resentimos. Y hay mucha gente que dice, pierdo la fe. O salen de la iglesia porque creen que es aburrido, porque no es entretenido, porque creen que la oración es un espectáculo donde se tienen que divertir, donde la tienen que pasar bien. Tal vez a veces el Señor nos quiera dar ese regalo, pero la oración es principalmente el campo de batalla de ese combate espiritual. La oración es lucha, como la vida es lucha, la vida espiritual. Y entonces nosotros buscamos permanentemente en todas las cosas autosatisfacernos, que se haga nuestra voluntad, que se haga lo que nosotros queremos, que se haga lo que nosotros nos gusta. Y por eso es que necesitamos conversión. Y por eso es que somos tan distintos de María. Porque María, no por mérito propio, porque María, por obra de Dios, fue concebida sin pecado, purísima, nunca pecó. Y ella es la primera criatura humana que derrota totalmente a Satanás, porque nunca fue engañada por Satanás. Pero nosotros no. Y entonces el Señor en la cruz nos la deja como madre, para que nos ayude en ese combate espiritual. Porque ella sabe los engaños. Y uno de los engaños más terribles es el desánimo, no perseverar en la oración. Como le pasó a los apóstoles, que luego de instituida la Eucaristía y el sacerdocio, luego de la oración que Jesús hace con ellos, luego de la oración que Jesús hace ante el Padre, ante ellos, como estamos viendo hoy día en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, Jesús va al huerto y les dice, oren conmigo, y se duerme. Es la iglesia la que se está durmiendo. Y nosotros somos la iglesia, los bautizados. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta si estamos dormidos. Y claro, alguien podría decir, pero no, es que yo rezo el rosario, yo voy a misa, yo celebro misa,
Pero lo que tenemos que preguntarnos si es que nuestra oración es verdadera oración. O si es que nuestra oración también está contaminada con nuestros caprichos, con nuestros deseos, y también tiene que ser purificada. Y por eso es que el Señor es que es la oración. En la oración perfecta que es la Eucaristía, y el Padre nuestro nos resume la Eucaristía, y hoy estamos en jueves sacerdotal. El Señor abre la intimidad, ya no en lo escondido, y ellos le van a decir, ahora sí nos hablas con claridad, ahora sí entendemos, y el Señor les va a decir, ahora sí entienden, ustedes me van a abandonar. Y efectivamente los apóstoles lo abandonaron. ¿Quién se hizo cargo de esos apóstoles desanimados? ¿Quién se hizo cargo de esos apóstoles que incluso, como veíamos el domingo pasado, dice que se postran ante él, pero que muchos no creían? Mateo 28. Y entonces se van al cenáculo. Los apóstoles, ya 12, porque ya se completó el número con Matías, y con María se ponen en oración. Y entonces el Señor que ha orado delante de ellos, el Señor que ha orado con ellos, en el cielo sigue pidiendo por ellos y por nosotros, por la iglesia, para esa efusión perenne del Espíritu Santo, como decimos en el prefacio, después de la ascensión. Y María, en oración con la iglesia, nos ayuda a disponernos para recibir el Espíritu Santo. Que nos ayude a vivir un Pentecostés. Porque si nosotros no vivimos el Pentecostés, no vivimos el Espíritu Santo, y Pentecostés para el pueblo judío era celebrar el día que recibieron las tablas de la ley en el Sinaí. Pero nosotros no vamos a recibir unas tablas de piedra, sino el Señor nos va a dar un corazón nuevo, un corazón de carne, abierto, y en nuestro corazón va a escribir la ley del amor. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Y por eso es que necesitamos conversión. Y María nos ayuda en la oración. Porque ella, de la cual tenemos muy pocas palabras evangelios, aparece en los momentos determinantes. Y sobre todo, ella sabe lo que nos desanima. Como en Caná de Galilea, ella se da cuenta incluso del detalle del vino. Cómo van a tener una fiesta, una boda sin vino. Y María lo nota. Y Jesús, que no había llegado su hora, accede a la súplica omnipotente de nuestra Madre. Y ella les dirá, hagan lo que Él dice. Ese vino nuevo, esa alegría nueva, no es externa, no es fruto de la viga y del trabajo del hombre, es fruto del amor de Dios. Es el Espíritu Santo que nos da la verdadera alegría, para que no caigamos en el desánimo, para que no desconfiemos de Dios ni de nuestra oración y pensemos que Él no nos escucha, o que se desentiende y no le interesa lo que nos aflige. Y para que nosotros, como esa viuda que va una y otra vez a pedir a ese juez inicuo, o como dice el Señor en otro pasaje, ustedes que si ustedes que son malos saben dar cosas buenas, cuanto más vuestro Padre que está en el cielo. Y nuestro Padre nos ha dado a su Hijo y al Espíritu Santo.
Y entonces, recapitulando, estamos hablando de oración y combate espiritual. Y claro, nosotros podríamos detenernos de repente solamente en la necesidad de esta vía purgativa, purificativa, que es la primera batalla de ese combate, es dejar los pecados que nos alejan de Dios. Pero nosotros no podemos dejar los pecados de manera definitiva mientras que tengamos la vida presente, porque el enemigo no se va a rendir y tenemos la herida de la concupiscencia, y por tanto vamos a tener una tendencia a lo fácil, al mal, y por eso que tenemos que luchar además. Y por eso es que esa vía purificativa tiene que ser continuada con una vía iluminativa, porque nosotros si comprendemos quién es el Señor, es decir, si el Espíritu Santo nos hace capaces de decir con fe, Abba, Padre, y somos capaces de decir con fe que Jesucristo es el Señor, entonces nos descubriremos quién es Jesucristo verdaderamente y su amor infinito, y lo descubriremos en la fracción del pan, y lo descubriremos en los sacramentos, y ya no estará escondido, sino Él nos hará capaces de contemplar en la vida presente lo necesario para llenarnos de alegría, de saber que no estamos solos. Y entonces esa vía purificativa y esa vía iluminativa podrá avanzar a una vía contemplativa, unitiva, para ser uno. Uno recuperando la unidad de nuestro ser personal y descubriendo verdaderamente quién somos, y uno con nuestros hermanos. Pero eso solamente es posible si somos uno con el Señor Jesucristo, en el Espíritu Santo. Y esa unidad se nos concede por excelencia en la comunión eucarística, cuando bien dispuestos, reconciliados con nuestros hermanos, nosotros nos entregamos como ofrenda. Y como María, le decimos al Señor, hágase tu voluntad, hágase en mí según tu palabra. Y entonces el Señor nos dará la fortaleza, nos dará los dones necesarios para poder vivir en la libertad de los hijos de Dios. Y nosotros celebramos por eso, porque somos tardos para comprender muchas veces estos misterios. Y por eso es que somos iglesia, porque tenemos que ayudarnos unos a otros. Y por eso es que el Señor poco a poco va mejorando, va perfeccionando nuestra oración. Porque yo no puedo decir, bueno, como mi oración no es buena, no la hago. Tengo que hacerlo. Pero no tengo que hacer la oración para resolver mis necesidades temporales y pasajeras, porque esa es la añadidura, sino para buscar el reino de Dios y la justicia divina. Y el Señor que sabe, que escuche en lo escondido. Y entonces nosotros descubriremos la alegría de estar con el Señor, con el amado a solas. Pero si no, andaremos inquietos por las redes sociales, por las noticias, por una verborrea incansable, y no podremos escucharlo, y no podremos acogerlo, y entonces no podremos seguir avanzando porque el Señor se detiene. Y entonces nuestra conversión puede llevarnos a decir, ya estamos bien, ya es suficiente, somos mejores que otras criaturas humanas. O de repente ese apostolado y esa evangelización no es posible, porque es muy difícil, porque el mundo es hostil. Y olvidaremos que el Señor ya venció al mundo. Y
Ir a anunciar el Evangelio es el mensaje para todo bautizado. Y anunciar el Evangelio significa que en nuestra vida se tiene que hacer Evangelio, buena noticia. Y descubrir que nosotros tenemos que ser buena noticia, don para los demás. Y que los demás son buena noticia y don para nosotros. Así lo que hagan, así lo que digan nos moleste y nos incomode. Porque si nos molesta y nos incomode es porque probablemente todavía no amamos como el Señor ama. Y entonces podremos poco a poco iniciar el camino de María. Porque María fue capaz de acoger como hijos no solo al discípulo amado, sino en el discípulo amado a toda la humanidad entera. Y por eso en el capítulo 12 del Apocalipsis, derrotado el dragón, dice, ay de la tierra porque ha sido arrojado el dragón, y se lanza sobre María para hacerle la guerra a ella y a sus hijos, pero ella es arrebatada. Pero ella lucha con nosotros el buen combate. Y por eso es que todas las apariciones marianas, reconocidas por la Iglesia, y antes siempre en la fe de la Iglesia ha sido saber que en María tenemos la estrella de la evangelización, el consuelo de los afligidos, el refugio de los pecadores, el auxilio de los cristianos, la salud de los enfermos, la sede de la sabiduría, la casa de oro, la torre de marfil, el arca de la alianza, la reina de los apóstoles, la reina de los mártires, la reina de los confesores. Ella es nuestra madre. Y en estos tiempos de confusión, nosotros tenemos que descubrir que ese mundo hostil, que como decía el Señor, lo ha odiado y por eso nos odia a nosotros, ese mundo es ese mar del que nos habla, los evangelios del que nos habla, las aguas del que nos habla, el Génesis. Y nosotros somos esa tierra donde se tiene que producir esa nueva creación, poder acoger al Verbo Eterno de manera distinta, como realizó en María de manera singular y única, pero en nosotros también el Verbo se tiene que hacer carne. Y tendremos que decir, como San Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, porque nosotros estamos llamados a ser santos y perfectos. Y esa es obra del Espíritu Santo. Entonces no nos podemos contentar con nuestras seguridades temporales, con tener bienes pasajeros, con ser buena gente, con tener amistades, con tener un cierto estatus o prestigio social, porque todo eso va a pasar. Lo que nosotros necesitamos es hacer la voluntad de Dios. Y María nos lleva a Jesús. Y si vamos a Jesús, es para hacer lo que Él nos dice, no para que Él haga lo que nosotros queremos que haga. Queridos hermanos, vamos a detenernos en este momento en la exposición, un tanto accidentada por estos temas tecnológicos, pero que espero que hayamos podido retomar el hilo de lo que habíamos pensado compartir. Y entonces vamos a abrir los micrófonos o para escuchar las preguntas y poder compartir un poco, porque de repente eso ayuda más que este monólogo un tanto extenso. Llevamos, creo, casi una hora. Entonces, no sé quién está moderando, Franklin o Teresa. Podemos... Padre, voy a leer tres preguntas que han llegado. Dice, Padre, si el demonio es un espíritu y conoce y domina todas las armas que nosotros no conocemos ni dominamos, ¿no podremos vencerlo nunca?
Por ello es que necesitamos de Dios, de María, No, para combatir. disculpa, no escuché bien porque se interrumpió la comunicación. ¿Puedes repetir la pregunta? Si el demonio es un espíritu y conoce y domina todas las armas que nosotros no conocemos ni dominamos, ¿no podremos vencerlo nunca? Por ello es que necesitamos de Dios, de María, para combatirlo. Esa es una pregunta. ¿Leo las demás, las Sí, otras dos? sí, sí, sí. Padre, buenas noches. En estos tiempos, ¿hay alguna forma virtual para confesarnos? La otra es, Padre, en estos tiempos de confinamiento, ando de Marta, dejando de ser María. Estoy orando poco y me siento mal. No tengo tiempo. ¿Qué hago, Padre? Otra es, Padre, yo esperaba a Jesús fuera de mí que llegaría por mí. ¿Cómo hago para encontrarlo dentro de mí? Okay. Muy bien. Vamos a tratar de comentar estas preguntas. A ver, definitivamente nosotros, las criaturas humanas, heridas por el pecado, no podemos derrotar a Satanás. Es una lucha desigual. Y porque esa lucha es desigual, nosotros necesitamos de la gracia. Nosotros necesitamos del Señor. El Señor mismo viene a pelear por nosotros. Viene a pelear con nosotros. Viene a salvarnos. No hay alternativa. Pero el Señor ya vino. El Señor viene y el Señor vendrá. El Espíritu Santo en nosotros ya vino. El Espíritu Santo viene siempre y el Espíritu Santo vendrá si nosotros nos disponemos. Y entonces nosotros tenemos y estamos apertrechados de armas y de corazas para pelear el buen combate. Pero no lo podemos hacer sin los sacramentos, sin la oración, sin nuestro Señor Jesucristo, sin el Espíritu Santo, sin la Iglesia, sin María. No es posible. Y entonces, quien pretenda pelear solo, no solo está tomando una decisión temeraria, sino sumamente riesgosa. Y eso creo que está demostrado de múltiples maneras a lo largo de la historia de la salvación, en la vida de todas las personas que nosotros conocemos y probablemente con mucha seguridad en la vida de cada uno de nosotros mismos. Entonces, ¿para qué tenemos que seguir experimentando? De otro lado, nosotros necesitamos orar sin cesar, nos dice el Señor. Y claro, yo podría decir, pero eso es imposible. Si es que mi vida no se hace oración. Mi vida se tiene que hacer oración. Tengo que orar despierto y dormido todos los momentos de mi vida. Esté realizando las tareas que esté realizando. Y para eso lo que yo tengo que hacer es no perder la presencia del Señor. Entonces, si es que una ama de casa, un trabajador, un estudiante, cree que cuando tiene que ir a su trabajo, cuando tiene que realizar sus actividades domésticas, cuando tiene que realizar sus actividades y responsabilidades educativas, cuando se entretiene, cuando hace deporte, cuando está con sus amigos, cuando está en el mundo, tiene que sacar a Dios, entonces no entiende lo que es la oración. Porque si lo sacamos a Dios, vamos a pecar. Vamos a alejarnos de Él. No vamos a hacer su voluntad. Entonces la oración es, en primer lugar, ponernos en presencia del Señor. Nosotros, a diferencia de los apóstoles, cuando en Palestina veían a Jesús en su naturaleza humana,
nosotros vemos al Señor en los sacramentos. Y por antonomasia, por excelencia, en la Eucaristía. Pero también cuando dos o más nos reunimos a orar. Y también en la Sagrada Escritura. Y también lo tenemos que aprender a reconocer en nosotros mismos. Y también tenemos que aprender a reconocerlo en los demás. Pero ese otro nivel, digamos, de reconocimiento que hace que nuestra oración sea gozosa permanentemente, pasa porque nosotros crezcamos en la fe y crezcamos en la caridad. Pero si yo creo que mi ser personal es ser egoísta, ser envidioso, ser codicioso, ver a las personas con una mirada impura, utilitaria, para sacar ventaja y beneficio, entonces, claro, ni yo me conozco, ni conozco a los demás porque no conozco al Señor. Entonces lo que tengo que hacer es darme cuenta que estoy en una etapa todavía de una conversión más profunda. Puede ser en las etapas de conversión y en el combate espiritual, uno no solamente tiene que luchar contra el pecado, porque en una primera etapa uno puede dejar los pecados más graves, los pecados mortales, y entonces hay algún momento en que las personas de fe ya no cometen pecados mortales de esos graves. No significa que no los pueden cometer, en el menor descuido podemos volver a cometer, pero uno dice, ya no peco, entonces la lucha ya no es ya solamente el engaño del demonio, no va a ser solamente para no pecar. El demonio nos va a engañar para que hagamos cosas, entre comillas, buenas, pero que no sean la voluntad de Dios. Y nosotros podemos hacer muchas cosas, entre comillas, que no son pecados, que son buenas, pero engañados por Satanás simplemente para nuestra vanagloria, para que pues crezca nuestro orgullo, nuestra soberbia, y entonces no vamos a querer obedecer a Dios. Y a veces uno se estaciona ahí. Y uno cree, pero yo soy buena gente, yo voy a misa, yo hago oración, pero todavía nos falta conversión, porque hacemos las cosas como asalariados, queriendo y esperando un pago material, inmediato, como jornaleros. Ese es como el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo. Entonces yo tengo que darme cuenta, como María, que lo que tengo que hacer es la voluntad de Dios. Así no me guste. Así lo que yo prefiera sean otras cosas buenas. Y para descubrir esa voluntad de Dios, tengo que descubrir que la oración es escuchar al Señor. Y entonces una persona que tiene muchos afanes en el mundo, muchas tareas, tiene que aprovechar todos los tiempos. Y todo lo que realiza tiene que hacerlo para el Señor, ofrecerlo. Como esas catedrales góticas. Yo comentaba eso a raíz, el año pasado creo que fue el incendio de Notre Dame, de la Catedral de París. Y entonces ustedes saben que esas catedrales, construidas ya hace muchos siglos, los que construyeron esas catedrales, en la parte más alta se fijaban en unos detalles que ninguna persona desde el nivel del piso podía ver el detalle que se habían esforzado en alcanzar como perfección esos artesanos. Y es que no lo hacían para que lo vea la gente, lo hacían para Dios. Y entonces yo tengo que preguntarme si dentro de todos los afanes que tengo, todo lo que hago es para el Señor o lo hago para mí mismo. Lo hago en el mejor de los casos de repente para las personas más cercanas, para crecer en orgullo, en vanagloria.
Los padres del desierto, que saben ustedes, tenían los apotegmas que fueron recogidos como sentencias que han llegado hasta nuestros tiempos. Hay un apotegma que le preguntan a los padres del desierto sobre si la soberbia tiene una madre. Y estos responden diciendo sí. ¿Y cuál es la madre de la soberbia? La vanagloria. Las cosas vanas de este mundo que pasa. Y a nosotros eso nos encanta. ¿Y cómo uno crece en humildad? ¿Cómo uno vence la vanagloria? Uno crece en humildad con humillación. Si no me humillan, ¿cómo voy a crecer en humildad? Si yo escojo mis humillaciones, ¿cómo voy a crecer en humildad? Me tienen que humillar. Y entonces crezco en humildad. Si me doy cuenta, esa es una medicina amarga, pero si es que es por amor de Dios, porque todas las cosas las hago por amor a Dios, entonces crezco en humildad. Pero si me lleno de afanes por vanagloria, entonces, incluso dentro de la iglesia, incluso las cosas que pueden ser dentro de las parroquias, de los movimientos, uno puede hacer las cosas porque el corazón del hombre está enfermo y no hay nada misterioso, más misterioso que el corazón del hombre. Uno puede hacer las cosas por nuestro afán de figuración. ¿Cómo me curo de eso? Todo se lo tengo que ofrecer al Señor. Y eso es lo que hace María. En el Magnífica, cuando María va a visitar a Santa Isabel, y Santa Isabel le dice, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? No es que María se disfraza de una falsa humildad. Y dice, no, yo no soy la madre de tu Señor, yo soy simplemente una mujer cualquiera, tu sobrina o tu prima. Ella no niega esa verdad, porque Isabel, llena del Espíritu Santo, ha descubierto el verdadero ser de María. Lo que hace María es explicar que todo eso no es obra suya, sino que es gracia de Dios, porque el Señor ha visto la humillación de su esclavo. Y por eso dirá, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Pero nosotros, apenas alguien nos da algún elogio, algún piropo, alguna felicitación, preguntémonos si eso se lo damos al Señor. O nos quedamos y le robamos al Señor lo que es de Él. Porque todo lo bueno, si es que algo bueno hacemos, pensamos, decimos o tenemos, tiene como fuente a Dios. Y todo lo malo nos pertenece. Y Él quiere hacer ese maravilloso intercambio. Tomar nuestras miserias y darnos no solo bienes pasajeros, no solo un pan perecible, sino Él mismo se entrega a nosotros. Entonces, no nos desanimemos si no es obstáculo tener una vida intensa, si es que por deber y necesidades de nuestros seres queridos o nuestras ocupaciones laborales así lo exigen, no es incompatible con que nuestra vida sea vida de oración. Pero para eso tenemos que ofrecerlo todo al Señor y tratar de hacer todo, no para recibir elogio de las criaturas humanas y hacer las cosas de la mejor manera, con la mayor perfección, con la mayor dedicación y cuidado, porque es para el Señor. Porque si no seremos como Caín, que le daremos al Señor lo que nos sobra, lo que no queremos, lo que despreciamos. Y no va a depender tampoco de las cantidades, sino del amor con que nosotros lo sirvamos en su presencia, porque no tenemos que perder la presencia del Señor en nuestra vida. Y esa es nuestra lucha. Y en eso María nos ayuda. Porque ella como buena madre sabe que nosotros nos podemos perder.
que nosotros andamos descuidados y seducidos por las cosas pasajeras, las criaturas de este mundo. Y entonces, todos nosotros, de alguna manera, somos Marta y María, pero lo que tenemos que contemplar, por eso, es si es que todo lo vivimos en presencia del Señor y todo lo hacemos para el Señor, como dice el Papa San Juan Pablo II, veremos al Señor en todas las cosas, en todas las criaturas y en todas las personas. Pero cuando lo saco de mi presencia, entonces ahí es donde ya no puedo poner en práctica ese crecimiento. Jesús en mí lo descubro cuando yo justamente veo que soy capaz de hacer cosas buenas. Cuando descubro que a pesar de que soy egoísta, que soy soberbio, que tengo pensamientos que no son rectos, y veo que soy capaz de hacer cosas buenas, que tengo algunos momentos en que soy capaz de ser desprendido, entonces tengo que descubrir que eso es porque Dios está obrando en mí. Pero claro, si lleno de soberbia, creo que todo eso, entre comillas, es mío y me pertenece y brota de mí, entonces no voy a reconocer al Señor en mí. La Eucaristía nos tiene que ayudar a eso. Por eso es que el Señor ha hecho alimento, para recordarnos que Él está en nosotros y Él entra cada vez que recibo la comunión sacramental y también cuando recibo la comunión espiritual. Y entonces me sirve de recordatorio para saber que yo soy casa de Dios, que yo soy templo de Dios, que yo soy de Dios, yo soy de Jesucristo y Jesucristo es de Dios. En este tiempo de cuarentena nos estamos limitados en vivir plenamente los sacramentos. Y si es que hay personas que están en pecado mortal, deberían de acudir a sus parroquias, hablar con sus párrocos y pedirle la confesión sacramental. Por lo menos en la parroquia donde yo estoy, en el hospital, todos los días yo confieso a las personas, con sus mascarillas, con las distancias. Y entonces no veo impedimento para la confesión. Los que tienen impedimento real son los enfermos, especialmente los enfermos de COVID que están aislados, y entonces ellos sí tienen más dificultad. O las personas adultas que no se pueden desplazar, pero si están lúcidas, entonces se puede ver en cada caso alguna manera que reciban ese don del Señor. Entonces nosotros no nos podemos, entre comillas, conformar y autocomplacer diciendo, bueno, ¿qué importa si no me confieso? El pecado no va a pasar nada, no va a tener consecuencias negativas, porque es un mal. Y decíamos incluso que la pandemia es consecuencia del pecado. Claro, sin fe voy a buscar únicamente explicaciones naturales, explicaciones meramente humanas, supuestamente científicas, pero que no me van a revelar la verdad completa. Y entonces, este tiempo, que es un tiempo de conversión, lo voy a desaprovechar. Así como la cuaresma es un tiempo para dejar atrás el pecado y una conversión purgativa, el tiempo de Pascua es un tiempo de conversión para una conversión iluminativa, una conversión que me haga crecer en la libertad de los hijos de Dios. Y ahora, en medio de la cuarentena, para muchas personas, esto es favorable. Si es que, en lugar de dedicar este tiempo a ver más redes sociales, a utilizar más la televisión y todos los ruidos de este mundo, como iglesia doméstica, se ponen en oración los esposos con los hijos, y si no pueden estar físicamente, por medios virtuales, porque necesitamos hacer oración, y la oración con María es un camino seguro para ir a Jesús, porque Él es el que sale a nuestro encuentro.
Él es el que viene a buscarnos. No es que Él se esconde. Él se esconde dentro de nosotros. Él viene a buscarnos. Y si es que yo pasé un minuto, un segundo, voy a experimentar ese vacío, como dice la secuencia, cuando Él me falta. Voy a experimentar la fuerza del pecado. Y entonces van a venir los pensamientos, las tentaciones, buscar imágenes y voy a divagar. Y entonces por eso que es un combate, es una lucha. Bueno, no sé si es que he comentado todos, creo que sí. Hay más preguntas, padre. Hay más preguntas, a ver, Eh, respondamos las que sean posibles. ya. A ver, escucho. ¿Puede explicarnos de nuestra alma y espíritu? Entiendo la diferencia entre alma y espíritu. Ya, a ver, ¿qué más? Dice, ¿el demonio puede leer nuestros pensamientos? ¿De dónde salió el deseo del ángel a rebelarse con Dios, ya que Dios todo lo creó bien? Ya. Otra dice, ¿cómo nuestra oración coacciona a Dios? ¿Cómo debe ser nuestra oración pura? ¿Podría definir el reino de Dios y su justicia divina? Definir. Si Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, ¿qué tan influyente sería nuestra oración en realidad? Toda madre protege y cuida a sus hijos. Si nos cobijamos o acudimos a nuestra Madre Santísima en todo momento, ¿estaremos bien protegidos? Bueno, la otra es parecida a la anterior, que usted ya resolvió sobre que si no se puede ir a misa o confesarse, ¿no? A ver, vamos a avanzar con estas preguntas. Sí, padre. Algunas son un poco más sencillas y más directas. La diferencia entre alma y espíritu. Alma tienen todos los seres vivos. Alma es lo que da vida. Pero los seres personales tenemos un alma espiritual porque puede entrar en unión con el Espíritu Santo. Es decir, las criaturas humanas tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y nuestro espíritu entra en comunión con el Espíritu Santo. Entonces, los animales tienen alma, las plantas tienen alma porque son seres vivos, pero no igual que el alma nuestra. Nuestra alma es espiritual. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios y nosotros podemos entrar en comunión con Dios, porque el Señor nos ha creado así. Y por eso es que nosotros tenemos como una relación como llave cerradura. Nosotros esperamos que venga el Señor a nosotros. Y mientras que no viene el Señor a nosotros, vamos a andar inquietos. Nuevamente, como dice San Agustín, mi corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. El demonio lee nuestro pensamiento. El demonio, y esto ayuda a lo que nos enseña Santa Teresa en las moradas, que compara el alma con un castillo. Y entonces lo más íntimo y lo más interior del castillo es donde está el Señor. El demonio no puede entrar, porque a ese lugar tan íntimo, que es el lugar donde está Dios, solamente se puede entrar si se le abre desde dentro. El demonio llega ahí si nosotros le abrimos. Si nosotros no le abrimos, el demonio no puede entrar. Pero el problema es que nosotros andamos irresponsables, curioseando por aquí y por allá. Y entonces hay muchas personas que le abren ese lugar íntimo al demonio. Entonces, ¿cuándo el demonio sabe nuestros pensamientos? Cuando nosotros le autorizamos. Dejamos a Dios, lo expulsamos de nuestra vida y entonces el demonio ocupa ese lugar. Los ángeles es un misterio, nosotros no sabemos por qué se rebelaron estos ángeles
que son criaturas libres. Lo terrible de los ángeles es que sus decisiones son irrevocables. Nosotros somos criaturas en camino, en vía, y por tanto funcionamos en la lógica del ensayo y el error. Entonces siempre puedo corregir, siempre me puedo arrepentir. Pero los ángeles no se arrepienten. Una vez que deciden, esa decisión es irrevocable. ¿Por qué se produjo esa decisión? Algunos místicos nos han dado algunas pistas y dentro de las que yo conozco es que los ángeles se rebelaron cuando se enteraron de que la criatura humana iba a ser templo de Dios y que ellos iban a tener que servir a las criaturas humanas, que eran criaturas más frágiles, más débiles, con menos capacidades, porque esos ángeles rebeldes no comprendieron que el amor se manifiesta en el servicio. Es como si es que una persona, hijos jóvenes, por ejemplo, empiezan a renegar porque dicen, uy, ¿ahora qué va a pasar? Porque mi mamá, mi papá están enfermos, tienen una enfermedad crónica, y ahora los voy a tener que cuidar. ¿Qué va a hacer de mí? Entonces me rebelo, no quiero cuidar a mis padres, no quiero cuidar a los más pequeños, o una mujer, o un joven, dicen, luego de haber hecho rienda suelta de sus apetitos desordenados a los que le quieren llamar amor, fornican, o dentro del matrimonio, pero después no quieren tener hijos porque no quieren cuidar a ese hijo. Es decir, no aman. Algo parecido a lo que hizo el demonio. Y por eso es que el pecado del aborto, por eso es que los pecados de la eutanasia, pecados contra el cuarto mandamiento son tan graves. Porque de alguna manera implica que los más fuertes, los más capacitados, estamos llamados a ponernos al servicio de los más frágiles, de los más débiles, de los más necesitados, los sanos de los enfermos. Decimos, no, ¿qué tal raza? Y entonces el demonio que ya hizo eso, nos pone ese veneno a nosotros. Y muchas criaturas humanas lo siguen en esa misma dirección, sin darse cuenta que ese es camino de perdición. Y entonces, al descubrir la grandeza a la que estaba llamado la criatura humana, que el mismo verbo de Dios iba a tomar la naturaleza humana, entonces no lo pusieron soportar. Y por eso el grito de Satanás, de Lucifer, es no servian, no serviré. Es decir, no amo, yo me amo a mí mismo. Yo no voy a amar a esas otras criaturas pequeñas. Y por eso es que es tan terrible el pecado del orgullo, de la soberbia, del egoísmo. Es el mismo pecado. Y ese pecado lo vamos a vencer solamente al final de nuestras vidas de manera definitiva. Va a ser la última batalla. Porque solo con nuestra muerte física nosotros podremos estar seguros de que desapareció nuestro orgullo y nuestra soberbia. Pero hasta el momento de nuestra agonía podemos estar pensando, ¿y ahora quién se va a quedar con mis cosas? ¿Y ahora quién se va a quedar con mis cajitas, con mis vestidos, con mi ropa, con mi plata, con mi casa, con mi auto? Y de repente, si es que tiene hijos casados, y entonces va a decir, ¿y va a ser mi nuera? O de repente mi yerno. Y mucha gente, no me estoy imaginando cosas, yo le estoy diciendo lo que yo he visto. Claro, como sacerdote tengo de repente más oportunidad de darme cuenta. Y entonces, y no le estoy diciendo de gente, de ateos, de paganos, de gente de fe. Porque conforme pasan los años, las personas mayores son engañadas creciendo en sus apegos. ¿No conocen ustedes a nadie que de repente no encuentran algo que les pertenece y se ponen a buscar y rápidamente en la imaginación ya hacen su lista de culpables y pierden la paz? Y de repente eso que les quita la paz es una cosa insignificante.
y no se dan cuenta que ya están, que tenemos que desprendernos para poder entrar en esa otra dimensión de esa vida plena que el Señor nos quiere dar. Entonces el combate es feroz. A ver, ¿qué más había? La cuarta pregunta, ¿cuál era? No, he anotado algo, pero no entiendo. ¿Nuestras qué? La cuarta pregunta, después de la rebelión de los ángeles, leyeron una pregunta, ¿la tienen a la mano? A ver, un momentito, padre. A ver, tienen que estar a la mano porque yo me desordeno, escribo con letra de médico, entonces ya después no me entiendo lo que escribo. A ver, vamos a ir avanzando en las otras preguntas. El reino de Dios es Jesucristo. La persona de Jesucristo es el reino de Dios. Jesucristo tiene que reinar en mí, pero yo que soy su tierra, como esos viñadores, yo que soy administrador de su tierra porque yo soy de él, lo quiero expulsar. No quiero ser administrador, quiero ser dueño, quiero ser rey, ocupar el lugar de él como Herodes. Entonces lo saco de mi vida. Y él quiere reinar en cada uno de nosotros. Entonces el reino de Dios se manifiesta cuando las personas, respondiendo en la fe, aceptan que el Señor sea el que reine en sus vidas. Y cuando eso hacemos, y nosotros todos los bautizados estamos llamados a hacer eso, entonces otras personas también van a ver ese testimonio y van a ser evangelizados. El plan de Dios. ¿Para qué sirve la oración si es que Dios ya tiene su plan? La oración sirve para que yo descubra la grandeza del plan de Dios en mí. La oración no es para que yo haga que Dios cambie de opinión. La oración no es para que Dios, yo le tuerza la mano a Dios. La oración es para que yo me dé cuenta que lo que Dios quiere para mí es mejor que lo que yo me imagino, que mi sueño más ambicioso. Y entonces muchas veces me pongo a pelear con Dios. Porque creo que lo que yo escojo o lo que yo prefiero o lo que yo deseo es mejor que lo que Él quiere para mí. Y eso no es posible. Lo más ambicioso que yo pueda imaginar es ridículo en relación a lo que el Señor nos quiere dar, y por eso San Pablo dirá, ni el ojo vio, ni la inteligencia del hombre alcanzamos a comprender lo que el Señor nos quiere dar. Efectivamente, nuestra madre nos ayuda, pero nuestra madre nos ayuda para que nosotros vayamos a Jesús y para que nos corrijamos. María no es una madre engreidora que va a decir, ya, no necesitas conversión, no necesitas dejar el pecado, puedes seguir así nomás en ese camino de perdición. Siempre María nos va a decir, arrepiéntete, conviértete, anda a Jesucristo, haz lo que Él dice. Pero a veces nosotros creemos que de repente, como algunos padres humanos, María nos va a apañar en nuestros actos pecaminosos, en nuestras infidelidades. Ella no va a hacer eso. Ella nos va a ayudar por eso a la conversión. Y esa conversión la vamos a alcanzar si hacemos oración con ella. Viendo cómo ella, siendo la Madre de Dios, no tiene dónde dar a luz, no es acogida. Siendo la Madre de Dios, tuvo que pasar como una mujer sencilla. No reclamó ella dignidades humanas. Ella se puso siempre al servicio, porque amaba como el Señor ama. No sé cuál era esta pregunta que decía. La pregunta, padre, era ¿cómo nuestra oración coacciona a Dios? No, esa ya no, esa no, esa ya la hemos visto. Bueno, no, ¿hay alguna pregunta que no ha sido respondida esa persona? ¿Cómo se siente la presencia del Señor para saber que estoy en el camino correcto? Es que justamente ese cómo nos hace creer que nosotros tenemos el control.
Yo no tengo el control, como es ese, como en los, ¿cómo se llama esto? En los televisores. El control lo tiene él. Yo tengo que dejar. Como él diga, cuando él diga, donde él diga, él es el Señor. A ver, no, yo quiero saber el cómo. Ese es como este general asirio, leproso, que va a buscar a Eliseo. Y entonces quiere tener él el control. Eliseo le dice, anda, báñate 7 veces. Y entonces este dice, ¿y para qué me he venido hasta acá? Que me digan que me bañe 7 veces. Si hay los ríos que tengo no son mucho mejores. Y no quería obedecer porque él quería tener el control. Nosotros, cuando queremos tener el control de nuestra vida espiritual, estamos engañados por Satanás. Es soberbia, escondida. Y por eso nosotros muchas veces la pregunta es ¿cómo? Es diferente al cómo que pregunta María. Porque a María le están diciendo, oye, mira, sin concurso de varón tú vas a ser madre. Y cuando le dicen que lo va a hacer el Espíritu Santo, ella dice, ah, ya, no he dicho nada. Hágase. Nosotros que tenemos que, ¿cómo? No me corresponde. ¿Cuándo va a llegar el reino de Dios? No me corresponde. Yo trato de hacer la voluntad de Dios y confío en que eso es para mi bien. Esa es la fe. Pero nosotros queremos tener una fe donde en realidad el Señor haga lo que nosotros queremos, porque no queremos que Él reine. Nosotros queremos que Él haga lo que nosotros decimos. Y eso le pasó también a los apóstoles. Por eso es que nuestra fe tiene que ser probada. Porque muchas veces nos podemos creer que tenemos fe, podemos creer porque tenemos un conocimiento intelectual y por eso no nos damos cuenta que necesitamos ser purificados, porque tenemos muchos deseos en nuestro corazón y esos deseos son que se haga nuestra voluntad. En realidad, nosotros poco a poco, muy lentamente, el Señor nos hará que deseemos solo al Señor. Todo para Él. Pero ese trabajo que es de purificación es el camino de su vida hacia Jerusalén. No a la Jerusalén de este mundo, sino a la Jerusalén celestial. Y pasa por la cruz y pasa por la muerte. No sé si... Una última pregunta. A Dice, ver, una última pregunta. sobre la consagración a Jesús por María según Montfort, ¿qué nos puede comentar? Es que justamente ese camino de consagración, la consagración por María para ir a Jesús es vivir el bautismo. No es una, entre comillas, no es un amuleto, no es una especie de una seguridad devocional, sino es empezar a vivir lo que nos corresponde por el sacramento del bautismo. Y entonces María, ¿en qué se diferencia de nosotros? Ya les he mencionado, mientras que nosotros estamos llenos de deseos, ¿no desean ustedes muchas cosas? Imaginen ustedes rápidamente la lista de sus deseos. A ver, les ayudo, que acabe la cuarentena, que no se enferme nadie, que tengan todas las cosas materiales aseguradas, ser buena gente, ir al cielo, ser santos. Y en realidad, una sola cosa basta, que se haga en nosotros la voluntad de Dios. Y María es así. Entonces, como nosotros tenemos una multiplicidad de deseos, poco a poco nuestra madre nos tiene que ayudar a que descubramos que solamente un deseo tenemos que tener. Y eso va a hacer que nuestro corazón crezca. Eso nos va a llevar en una verdadera negación a nosotros mismos, como el Señor nos dice. Entonces, lo que nos enseña esta consagración es justamente ese camino, que es el camino de la santidad. Pero a veces algunas personas lo toman como algo medio, como una seguridad, como un amuleto,
como algo que nos va a dar una especie de seguro de vida. Y claro, lo entendemos mal. Por eso es que el camino es de conversión. Yo diría eso. Bueno, ¿algo más? No. ¿El rosario es una arma efectiva para el combate espiritual? Claro que sí. Pero el rosario, que es una oración poderosa, nos tenemos que preguntar, ¿por qué es una oración poderosa el rosario? Porque decimos Ave Marías, porque decimos Padre Nuestros, porque decimos letanías. Es una oración poderosa porque con María y con Jesús nosotros tenemos que contemplar quién es Jesucristo. El rosario es para contemplar quién es Jesucristo. Y es poderosa porque la tentación del enemigo va a ser presentarnos un falso Jesucristo. Que deformemos a Jesucristo. Que maquillemos a Jesucristo. Que nos hagamos un Jesucristo que se acomode a nosotros, a nuestra medida, y nosotros no a la medida de Él. Y entonces en esa oración con María, por eso es que contemplamos cada uno de los misterios de la vida de Jesucristo. Y ese es el corazón del rosario. No es repetir solo mecánicamente, sino es contemplar cada vez más con María para descubrir quién es Jesucristo. Y lo vamos a hacer si es que el Espíritu Santo viene a nosotros. Y entonces orar con María es para que María, como madre, implore por nosotros para que Jesucristo derrame el Espíritu Santo como una efusión continua en nosotros. Y entonces el Espíritu Santo nos va a mover. El rosario es una oración que tenemos que amar, porque es un regalo de un valor incomparable. Pero toda la oración que hacemos fuera de la misa es para conservar el tesoro que recibimos en la Eucaristía, si es que vamos bien dispuestos, es decir, sin pecado, es decir, en comunión sacramental. Jesucristo en nosotros y nosotros en Él. Uno con Él, uno con el Padre, uno con el Espíritu Santo. Entonces, para no perder ese tesoro, hacemos oración con María. Pero si creemos que el rosario va a reemplazar la Eucaristía, va a reemplazar la confesión sacramental, va a reemplazar nuestra vida de fe, la caridad que son los frutos que demuestran nuestra fe, entonces, claro, lo podemos tomar como una devoción degradada, manipulada por nuestras creencias utilitaristas de todo, incluso de lo divino, de lo sagrado de Dios, incluso de la oración. Dos preguntas más. Puedo leerle, dice, Padre Meloni, buenas noches, estamos en una lucha espiritual y no avanzamos, y siendo cuerpo, alma y espíritu que aprendemos en forma paulatina, ¿cómo afrontar esta batalla? Su ayuda, por favor. Y la otra dice, Padre, ¿qué hábitos nos recomienda adoptar para acercarnos más a Dios en esta coyuntura, ya que no podemos ir a misa o confesarnos? Por ejemplo, una nueva oración, rezar laudes, entre otros. Y ya la última sería, ¿cómo pasar por la purificación sin rompernos? Y ahí acaba de entrar otra que dice, quisiera saber un poco más sobre la asunción de la Virgen. Ella fue llevada en cuerpo y alma. En la Biblia dice también Esteban fue llevado en un torbellino. Sus cuerpos no están en la tierra.
A ver, vamos a ver. Mm, Nosotros no podemos, nosotros no somos. Dios viene a nuestro encuentro. Él es el que nos va a santificar. Él es el que nos va a purificar, el que nos va a lavar. Lo que yo tengo que darme cuenta es que yo lo estorbo, lo impido, no quiero, lo rechazo. Esa es la primera etapa de la conversión. ¿Cómo? En los pecados. Cuando ya he pasado esa etapa, no significa que dejo de ser vigilante para luchar contra el pecado, pero entonces tengo que empezar a crecer en la vida espiritual. Y como les decía, ahí el primer obstáculo es que no queremos hacer la voluntad de Dios, sino nuestra voluntad, y tenemos apegos temporales y queremos nosotros el reino en este mundo. Una visión inmanente, no una visión trascendente, como esos griegos en Atenas que apenas les hablan de la muerte y de la resurrección, entonces dicen otro día te escuchamos. Nosotros estamos en este tiempo de Pascua celebrando la Pascua. ¿Para qué celebramos la Pascua? Porque nosotros un día vamos a tener que vivir la Pascua. Nosotros vamos a tener que vivir la experiencia existencial de la Pascua. Es decir, nosotros vamos a morir. Todos nosotros, sin excepción. Y entonces yo tengo que prepararme celebrando la Pascua para que cuando me toque vivir la Pascua, ese momento sea el día más feliz de mi vida, porque me encontraré con el Señor cara a cara. Pero si yo no entiendo para qué celebro la Pascua, si yo vivo apegado a las cosas materiales, si yo le temo dejar las cosas materiales a las criaturas, entonces yo no estoy preparado todavía. Y entonces para eso necesito una y otra vez celebrar la Pascua. ¿Por qué no estoy preparado? Porque no quiero convertirme, porque yo quiero que Dios haga mi voluntad. Y entonces la vida de fe, mis devociones, van a estar, digamos, dirigidas para, entre comillas, querer manipular a Dios. No lo voy a conseguir, por supuesto, para que Dios haga lo que yo quiero. Y si no lo hace, me voy a resentir. Lo voy a culpar y voy a perder la fe. Porque en realidad nunca he tenido fe. He tenido una visión mágica, supersticiosa. Okay. Entonces, yo necesito, por eso, escuchar al Señor una y otra vez, contemplar los misterios de Jesucristo y saber que nada de este mundo me puede derrotar si estoy en Jesucristo. Lo que me va a impedir avanzar muchas veces va a ser el miedo, porque voy a tener muchos temores, porque como mi fe es pequeña, voy a tener temores a perder lo temporal o pasajero. ¿Cómo se van a purificar nuestros temores? Porque los temores, los miedos son pasiones. Se van a purificar con la pasión más importante que es el amor. Y por eso la Pascua de Cristo incluye la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y la pasión de nuestro Señor Jesucristo es que nos ama hasta el extremo, hasta la muerte. Y entonces yo, comprendiendo esa verdad, tengo que pedirle al Señor que me llene de su amor, que derrame su espíritu, para que se pueda vencer ese temor que tengo. De modo que solo le tema a pecar y alejarme de Dios. Es el santo temor de Dios, que es un don del Espíritu Santo. Y entonces eso me va a hacer perder el miedo, que me vuelva valiente. El cobarde se va a volver valiente por obra del Espíritu Santo, como pasó con los apóstoles. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que cualquier cosa que podemos perder en este mundo versus ganar al Señor
No hay punto de comparación. Pero cuando yo creo que perder algo temporal y algo pasajero vale más que perder al Señor, perderme ver el campeonato de fútbol que versus ir a misa, mis vacaciones, etcétera, entonces es porque sencillamente mi fe está seriamente deteriorada. No me asusto, simplemente tomo nota, tomo conciencia de mi nivel y le pido al Señor que me ayude, que me dé fuerza y empiezo poco a poco. Y el Señor me va a ayudar. Pero lo peor que pueda pasar es que yo, no, es que yo sí tengo fe, yo no peco, yo estoy bien. Y entonces cuando venga la prueba, ay de mí. Sí. Es don de Dios. Yo no puedo presumir autosuficiencia, como le pasó a los apóstoles, como le pasó a Pedro. El Señor le dice, así que tú me vas a seguir a donde quieras, tú me vas a negar. Pedro dice, yo jamás. Y lo negó. Y los otros dijeron, nosotros también vamos a dar la vida. Y también lo abandonaron. Nosotros no somos barro diferente. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que ser cristiano, ser fiel al Señor es un don de Dios. No es algo que yo hago con mis propias fuerzas. Con nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Para los seres humanos es imposible. Solo Dios puede hacer eso en nosotros. Es don sobrenatural. Y para eso justamente el Padre envía a Jesucristo y al Espíritu Santo. Y nos deja María. Entonces tenemos todo para alcanzarlo, pero tenemos que decidir. Y salir de esa mediocridad, de ese estancamiento y de creer que ser discípulo de Cristo es bueno, ser buena gente. Más o menos. Y esa no es nuestra fe. Nosotros tenemos que saber a quién seguimos y a dónde lo seguimos. Si yo les preguntara a ustedes, ¿todos quieren ir al cielo? Levanten la mano, probablemente todos levantaran la mano. Y si les pregunto, ¿y quieren morir? Probablemente ninguno me va a decir que quiere morir. Pero yo para ir al cielo tengo que morir. Tengo que dejar todo lo de este mundo. Esta vida es como una gestación de la vida sobrenatural. Todo este tiempo que el Señor nos regale de vida es para que la vida de Dios crezca. Yo no tengo que interrumpir esa gestación. El día de mi muerte física va a ser como el día del parto. Ese día voy a nacer plenamente a la vida nueva. Y para eso me tengo que cuidar, controlar. Así como se controla una madre gestante en lo material, nosotros tenemos que cuidarnos en lo espiritual. Y los más fuertes ayudar, los padres de familia, los hijos, los que tienen más fe, a los que tienen menos fe, porque nosotros somos muy frágiles. Y la mayoría de las personas no sabemos para qué vivimos, ni para qué estamos en este mundo. Entonces tenemos que descubrir. El Señor nos ha dado todo lo que necesitamos. Y no nos asustamos ni siquiera de nuestros pecados. Porque incluso nuestros pecados, incluso los más terribles, si nos arrepentimos, va a servir para crecimiento. Porque el Señor de todo lo malo es capaz de sacar cosas buenas. Bueno, creo que ahí vamos a quedar. No he anotado esta vez las preguntas, así que probablemente varias no he comentado. Pero Vale, bueno, ya a acabamos. ver. Ahí Gracias. quedamos. Sí, gracias, Las padre. preguntas las podemos responder por el chat después, en otro momento, ya no se puede. Sí, se puede, padre. Sí. Allá entonces lo haremos posteriormente. Les he preparado una oración, porque como estamos en estos días que ya son preparación de Pentecostés con María, tenemos que invocar que el Espíritu Santo venga a nosotros. Entonces les he traído la secuencia de Pentecostés, que la vamos a escuchar con la música. No sé si Franklin la tiene a la mano. Y simultáneamente vamos a verla en la letra.
para que la podamos seguir, no a coro, sino mentalmente en nuestro corazón. ¿Está bien? Sí, un minuto. Pero Ya lo coloco. estoy incapacitado. Mientras tanto, vamos a dirigirnos a nuestra Madre Santísima, con la oración con la que todos los pueblos le alaban. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y Ahora y por siempre, de los siglos. siglos de los Amén. siglos. Amén. Muy bien. El Señor esté con ustedes. Y con tu Y espíritu. con tu espíritu. Que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Permanezcan en la paz del Señor. Vamos, Franklin, ponle sonido. ¿Quién le pone? ¿Yo? Buenas noches, Padre. Buenas noches. ¿Quién le pone sonido a esto? Franklin.
Muy bien. ¿Todavía están por ahí? La mayoría Sí, se ha ido. padre. Sí, padre, sí, estamos. Estamos por aquí. Gracias, padre. Estamos, padre. Estamos, Bueno, muchas pues, gracias. gracias a todos Gracias, ustedes. No padre. les veo las caras. Padre, No, gracias, No padre. les veo las caras. Gracias, Padre. Gracias, Padre. No les veo las Gracias, padre. caras. Hasta luego. Que Dios los bendiga. Gracias, Padre. Gracias, Hasta Padre. luego. Gracias. Dios ¿Quiénes te han bendiga, estado? Padre. Dios me bendiga, ¿Quiénes han padre. estado? Dios te bendiga, Gracias. Padre. Bien, Buenas vamos a verle noches las a caras. todos. Gracias. A ver, Gracias, Padre. Gracias. ahí está la familia Barranca.